Bienvenidos a esta teleclase donde vamos a desarrollar y organizar diferentes conceptos que hemos venido estudiando en las unidades anteriores. En este caso vamos a referirnos a SEO como una actividad de aplicación que realizaremos oportunamente en este momento. Cuando nos referimos a SEO, estábamos hablando de un posicionamiento natural. Cuando hablamos de posicionamiento, debemos recordar que teníamos principalmente dos maneras de lograr estar en los primeros lugares de búsqueda de nuestros usuarios. Por un lado, la teoría SEO y por otro, la estrategia SEM. En un caso, estábamos refiriéndonos a publicidad paga y en el otro, a publicidad que no es paga. Un ejemplo de esto podríamos tomarlo de las búsquedas que realizamos en Google, un buscador que ocupa en este momento más del 80% de los resultados de búsqueda que se dan en Internet. Cuando realizamos una búsqueda en Google y ponemos diferentes palabras temáticas, vamos a tomar un ejemplo en esta oportunidad realizando una búsqueda de retail en una empresa que vende zapatos, por ejemplo, de una marca determinada. Colocamos la característica del zapato y la característica de la marca, o simplemente nombramos la marca. Quizás en los tres primeros resultados de búsqueda veamos que tenemos una publicidad paga, es decir, vamos a tener, de acuerdo a lo que hemos estudiado, una referencia directa a una marca, quizás a un valor de precio y seguramente un redireccionamiento a un link. La publicidad que nos saldrá en esos lugares estará diferenciada como que es un anuncio pago y que nos va a direccionar directamente a una posición de acuerdo a lo que se haya pautado y en los lugares donde debe salir. Inmediatamente después comenzaremos a ver los resultados SEO, es decir, el posicionamiento natural. ¿Crees que este posicionamiento se da con alguna intervención también de pago publicitario? Recordemos que afirmábamos que mientras ocupemos los primeros lugares en este resultado de búsqueda, tendríamos mayor posibilidad de éxito en cuanto a la realización de nuestro objetivo, que puede ser de una venta comercial o simplemente de una llegada de información. En realidad, lo que estamos viendo es una combinación de ambas cosas. Por un lado, se puede realizar una estrategia SEM para lograr posicionar ciertas palabras, por ejemplo, relacionadas. Si decimos la palabra zapato, seguramente nos encontraremos con que nuestra competencia también anuncia sobre la misma palabra y entonces nuestro costo publicitario será seguramente más alto. Pero si, utilizando una estrategia SEO, realizamos artículos temáticos relacionados con el caminar o con el andar y cada vez que se nombre la palabra zapato realizamos un link hacia nuestro sitio, estaremos realizando en ese caso una búsqueda natural de un posicionamiento que no requiere pago y que de igual manera direcciona hacia nuestro sitio web, logrando posicionar el producto en una mejor situación frente a nuestra competencia. Recordemos en estos ejemplos que el SEO se ha logrado mediante una acción de link, una acción que ya hemos estudiado y que ya hemos observado en nuestras aplicaciones y que logra cierta navegación para que logremos estar frente a nuestro destinatario y cuando él nos está buscando. ¿Podemos complementar o utilizar en nuestras estrategias SEO un esquema de geolocalización? Seguramente, esto no se dará de una posición paga como se puede dar en AdWords, pero sí determinando una combinación de palabras claves que nos determinan ciertos lugares de procedencia. Ahora vamos a aplicar estos conceptos en la siguiente actividad práctica para que podamos relacionarlos y organizarlos de acuerdo a lo que hemos estudiado. Muy bien, vamos a avanzar con las claves de respuestas en esta actividad 1, donde teníamos que completar, de acuerdo a cada concepto, o la definición o la imagen que se correspondía con tal. Un ejemplo en el primero sería en el concepto SEO, la definición es el acrónimo de la abreviatura inglesa Search Engine Optimization, y en la imagen, la que pueden ver en pantalla en este momento.
Seguramente, si han seguido esta lógica de razonamiento, han logrado resolver satisfactoriamente Spider, keywords, motor de búsqueda e índice, donde en algunos de los casos tenían que completar la definición y en los otros la imagen correspondiente. El siguiente concepto que abordaremos se trata de patrones de compra. Recordemos que cada vez que el usuario interviene en una búsqueda en la web, aporta ciertas variables que se reconocen como patrones o conductas propias, como por ejemplo la localización, el interés temático de compra, la conducta de realizar primero determinadas palabras y después colocar otras, o determinados intereses temáticos que provienen de toda su navegación. Si, por ejemplo, cuando utilizamos la herramienta de Google, realizamos una búsqueda de calzado y además colocamos en qué lugar, de qué lugar queremos obtener esos resultados de búsqueda de un determinado calzado, los resultados se corresponderán con el siguiente posicionamiento SEO que se haya hecho desde el especialista de marketing digital. Por ejemplo, en el ejemplo que podrán notar en pantalla, nos arroja ciertos resultados donde la empresa Netshoes se ha posicionado en diferentes patrones respecto de la competencia en este tipo de búsqueda específica. Sin embargo, supongamos que el usuario no especificara si se encuentra en Buenos Aires o en alguna otra provincia. Igualmente, la situación de geolocalización natural del buscador puede devolver los resultados pertinentes para esa navegación en ese IP y en esa computadora. Si además, cuando realizamos la búsqueda tenemos abierto nuestro Gmail, todo lo que realicemos en relación al buscador e incluso en la navegación de videos de YouTube se verá enriquecido por nuestras conductas y relaciones que estamos aportando la información a partir de nuestro correo personal. En ese caso, toda nuestra búsqueda será todo el resultado de búsqueda será más preciso y podremos nutrir toda la información de una manera más específica con nuestros gustos. Todo esto ocurre en una manera de anonimato. El buscador, si bien nos está devolviendo resultados de acuerdo a nuestros patrones de compra y conducta de navegación, no nos está nombrando específicamente o haciendo alguna referencia a nuestra identidad. Si en el caso de Google particularmente, además de realizar una búsqueda general, nos posicionáramos en una búsqueda con intención de shopping, haciendo clic directamente en el botón de shopping, los resultados van a ser de acuerdo a nuestra intención de búsqueda anterior, pero aportando más condimentos, como por ejemplo el precio, la diferenciación de calidad, la diferenciación de marca, que también puede surgir a partir de variables que en nuestro largo historial de navegación hemos aportado en el ciberespacio. Recordemos que todo esto se da de una manera en que nosotros como usuarios estamos aportando ese conocimiento a la web y a todo este contexto digital. Por ejemplo, cuando tenemos abierto nuestro buscador o cuando tenemos abierto alguno de nuestros perfiles en Facebook o en cualquier otra red social en forma simultánea a lo que estamos realizando de búsqueda. Probablemente lo abordaremos más adelante, pero anticipándonos a este tipo de búsqueda, cuando realizamos este tipo de acciones y después comenzamos a navegar las redes sociales, incluso Facebook o Twitter o cualquiera de las otras redes pueden empezar a sugerirnos avisos patrocinados que también se relacionan con las acciones que estamos realizando en el buscador general. De este modo estamos desarrollando un amplio abanico de relaciones donde las palabras claves, la combinación de frases y diferentes otros atributos que utilizamos como especialistas se condicen con las intenciones temáticas de cada usuario. La proximidad de ambas acciones, los patrones de interés y los patrones de búsqueda, por un lado generados por el usuario y del otro lado generados por los especialistas de marketing digital, hacen que esto sea más efectivo y más placentero a la hora de obtener resultados. Por ejemplo,
que el usuario logre encontrar lo que está buscando y que el emisor pueda obtener un resultado de compra efectiva. La conducta del usuario en el sitio y su interés en la compra se enriquece cuando la marca ayuda en este proceso. Es decir, como vemos en esta última filmina, para esta ejemplificación, cuando hacemos una búsqueda de zapatilla, las marcas que además han aportado palabras claves decididas y que han desarrollado un buen aporte de geolocalización desde la emisión de su sitio web, obtendrán seguramente mejores resultados que si no se hubiese realizado un buen trabajo SEO con palabras claves y con demás requerimientos que aportan a las variables de los destinatarios. En esta segunda actividad desarrollarás diferentes acciones para relacionar momentos y situaciones, una actividad que te aportará una valiosa herramienta para organizar los conceptos que venimos desarrollando en la unidad. Bien, en las claves de respuesta de esta actividad, recordemos que teníamos que relacionar determinados momentos en la situación de compra con situaciones que se dan en el usuario. Un ejemplo general podría ser Zetamut o Simut con una madre que busca un smartphone descongestionante para su hijo resfriado. En esa primera instancia realiza una búsqueda y el hecho de una persona que quiere comprar una heladera y empieza a googlear imágenes y demás contenidos para comparar la búsqueda inicial que desea adquirir. Seguramente, si han desarrollado este camino de actividades, van a tener un resultado exitoso en las restantes relaciones entre momentos y situaciones. Bien, avanzamos en los conceptos de esta unidad, ahora abordando búsqueda online y específicamente micromomentos, haciendo referencias a las situaciones que se dan en los usuarios de manera instantánea y en la búsqueda cotidiana. Actualmente, con la portabilidad de Internet, sobre todo por medio de los dispositivos móviles, cuando un usuario desea realizar alguna acción o le motiva algún interés en particular, realiza la búsqueda en ese mismo instante. Seguramente, en alguna situación o en alguna oportunidad has querido realizar un viaje o te has querido trasladar o conocer simplemente para algún contacto conocido información específica de algún traslado y te has dirigido a alguna web específica para conocer horarios de partida, métodos de llegada o simplemente valores en cuanto a tarifas vigentes en determinadas épocas del año para llegar a una situación. Podríamos ingresar a algún sitio específico que ya conocemos y que es de nuestro interés y directamente allí dentro realizar una búsqueda de cuánto podría salir, por ejemplo, un traslado desde determinado punto del país hacia Neuquén. En ese caso, el resultado de búsqueda nos daría, de acuerdo a esa empresa, que podría ser aerolíneas, LAN o cualquier otra de viaje, en su sitio web específico, cuál es el valor que podríamos obtener por ese pasaje. El beneficio de nuestro conocimiento sobre ese sitio en particular nos daría cierta rapidez en obtener un resultado. Pero eso no significa que estemos obteniendo el único resultado posible. En la actualidad, existen numerosos sitios de comparaciones, donde, por ejemplo, podríamos ingresar y poner nuevamente desde un punto específico nuestro traslado hacia Neuquén y obtendríamos como resultado un amplio abanico de posibilidades. Son los llamados sitios de comparaciones, donde si bien ahora estamos haciendo alusión a una situación de viaje hacia determinado punto del país, donde ponemos por ejemplo Neuquén y nos da los valores de diferentes empresas, podríamos también desear o adquirir cualquier otro producto y en ese caso nos daría los resultados de ese tipo de valoración, tanto de productos como de servicios. Estamos hablando de sitios de comparación que al hacer clic en ese producto nos llevaría directamente
al sitio madre donde podríamos realizar la compra. Por ejemplo, si nosotros estamos, en este caso estamos utilizando un ejemplo de Idealo Vuelos, para ir al aeropuerto de Neuquén, probablemente cuando hagamos clic vamos a ir a la página que nos hace la venta. Sin embargo, se podría dar también otro tipo de situación, como puede ser el Marketplace, donde nosotros hacemos la búsqueda en ese sitio, pero todo se resuelve dentro de esa unidad y no nos deriva, por ejemplo, a la agencia o al sitio específico de un propietario. Este ejemplo de Marketplace se da, por ejemplo, en algunas tarjetas de crédito, como podría ser tarjeta naranja o tarjeta Visa o cualquier otra que tengan sitios de venta, o Mercado Libre. Son sitios donde nosotros ingresamos, hacemos toda nuestra comparación y en el mismo sitio realizamos la compra sin que un link nos saque fuera del sitio y nos lleve a, por ejemplo, la página de aerolíneas o de LAN. Esta situación se combina también con la necesidad o la intención del usuario de motivarse a la acción. Es decir, puede querer resolver todo en ese mismo momento o llevar todo a una situación de mostrador. Es decir, no realizar la compra ahí, sino que más bien tener en claro lo que son precios, valores, detalles del producto o servicio o de un viaje, pero dirigirse directamente a la agencia y adquirirlo en ese lugar. Esta situación se da sobre todo en el mercado latinoamericano, tiene una gran proyección también en Argentina, donde el multicanal nos indica que no solamente se realiza la búsqueda y la necesidad de información en Internet y ahí mismo se resuelve, sino que también existe esta posibilidad de hacerlo en el mostrador. ¿Qué otra situación puede darse? La situación complementaria. ¿Cómo crees que puede ser esta situación complementaria? En una situación que describíamos recién, se realizaba la búsqueda digital y a partir de allí se dirigía a un mostrador. En una situación complementaria podría ser que la persona se encuentre directamente en el negocio, en el mostrador, y para comparar el precio de un producto comience a navegar en Internet y comparar esa valoración con otras marcas que se encuentran en la misma zona o en la misma regionalización. Como vemos, Internet es un canal que propone múltiples posibilidades y multicanales en relación con los diferentes patrones de compra. A continuación, realizaremos una actividad para clarificar conceptos y visualizar la teoría adquirida. Nos vemos a la vuelta con las claves de respuesta. Bien, retomamos la actividad que estábamos desarrollando, donde ustedes tenían que relacionar la mejor característica posible frente a una determinada situación problemática. En este caso, vamos a tomar como ejemplo una alternativa A, donde tendríamos que elaborar una estrategia SEO que ubique la web en el primer lugar en los motores de búsqueda. Como características de esta situación teníamos la mínima inversión en marketing orgánico y aprovechar el micro momento del cliente en la tienda. Seguramente en este tipo de relaciones, si es que has logrado continuar en este camino, has obtenido un buen resultado en las siguientes alternativas de resolución. Avanzamos en esta oportunidad con el concepto de motores de búsqueda. Como habíamos estudiado y adquirido, sabemos que para conocer el funcionamiento de los motores de búsqueda, se conviene realizar una valoración de gran importancia para optimizar la relación con el usuario y llegar a ofrecer de un modo eficiente un producto o servicio. Para ello, debemos procurar que nuestro sitio pueda realizar una buena indexación en el espacio virtual, donde se realiza un rastreo que posibilitará un buen resultado de búsqueda. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Cuando realizamos una búsqueda en el ciberespacio, colocamos en nuestra posición de buscador determinadas palabras, combinaciones de palabras o frases que nos devuelven un resultado.
Pero si nuestro sitio no tiene las características necesarias, no funcionará como un SEO y los buscadores no realizarán una lectura del mismo. Por eso, mediante las técnicas de Spider que veíamos, es necesario que realicemos ciertas acciones para asegurarnos, por ejemplo, de que Google se ha dado cuenta de que nuestro sitio web existe y de que tiene las cuestiones necesarias que nuestros usuarios están buscando. Trabajar en los sitios web, en las palabras claves, es de gran importancia. Los meta tags son esas palabras invisibles que no vemos cuando el usuario ingresa a un sitio, pero que se encuentran en el código y que posibilitan que el sitio web devuelva resultados oportunos. En las técnicas de Spider, donde diferentes cuestiones relacionadas con una temática se van distribuyendo y cada vez se van relacionando más como una telaraña, estamos aportando cierto contenido que nos hará bien a la construcción de marca. ¿Cuándo estamos viendo esto? Por ejemplo, cuando realizamos búsqueda de zapatos o zapatillas y además describimos una marca, estamos viendo que las palabras claves nos llevan quizás a un blog donde se habla de la forma de caminar. Probablemente después nos aparezcan en resultados de búsqueda opiniones que están dándose sobre esa nota en el blog, donde también hay palabras claves que nos van posicionando. Seguramente en otra instancia aparecerán resultados en redes sociales, como en Facebook, por ejemplo, o con un video corto de YouTube. En todos estos casos se aportarán condimentos que los llevarán al usuario a nuestro punto de contacto. Recordemos que el SEO es una actividad que se desarrolla día a día y que además es cada vez más caro. Es decir, este tipo de acción que estábamos hablando responde también a una buena lectura de las estadísticas de respuesta de cada una de nuestras palabras. Probablemente si estamos realizando una acción en Google Analytics, veamos que del aumento de nuestro tráfico dependerá de las relaciones que estamos viendo en nuestro sitio y de la indexación que se produzca en el buscador, donde devolverá al usuario determinados resultados y oportunamente lo dirigirá hacia nuestro espacio virtual. A lo largo de esta clase y estas actividades, has logrado organizar conceptos e integrar información, ponerla en práctica y valorizarla. De acuerdo a esto, ya estás en condiciones de avanzar en tu actividad integradora.